Buen día para todos. Mi nombre es Jesús David Roa, estudiante de Ingeniería Agronómica para la materia o la unidad curricular llamada Protección Integrada de Cultivos 2. En esta ocasión vengo a hablarles del Juan Grumbling HLB, o mejor conocido como dragón amarillo de los cítricos. Bueno, antes de ir un poco más profundo en el tema, debemos tener claro una interrogante. ¿Qué es exactamente el Juan Grumbling HLB? O comúnmente llamado dragón amarillo de los cítricos. Bien, desde 1870 data su origen en China. Esto no es más que una enfermedad causada por una bacteria de la familia Rhizobiae, cuya especie está en una fase de candidato con el nombre de Candidatus libarter americanus, cuyo difícil proceso de aislamiento hace muy complicada su identificación bioquímica. Es una enfermedad a consecuencia de esta bacteria que está afectando a nivel mundial los cultivos de cítricos en un 30%. Uno de sus vectores es por insecto, como el Diaphirina citris, con la propagación a través de las yemas afectadas. Normalmente ataca a plantas de limón, de naranja, y pomelo y mandarina, que son más o menos de la misma familia. Síntomas y signos. Normalmente esta enfermedad es causada o comienza o es ingresada a la planta por la parte del floema. Entonces esto nos hace bastante difícil eh, tener en cuenta o visualmente conocer si nuestro cultivo ya tiene o está enfermo con este tipo de bacteria, ya que no es perceptible a la vista. Ya cuando las plantas se encuentran bastante enfermas, con amarillamiento en las hojas, con los frutos, en las semillas, en los brotes, ya prácticamente nuestro cultivo se encuentra infectado con la enfermedad. O sea, no tenemos como un inicio de la enfermedad donde podamos hacer una prevención. Entre los síntomas y signos tenemos, por ejemplo, el árbol, tenemos las hojas, los brotes, los frutos, las semillas, y podemos ver acá más o menos el color que puede ser candidato o perceptible a que este árbol o este cultivo esté con esta enfermedad. Por ejemplo, en las hojas tenemos moteado, moteado, zonas amarillas rodeadas de verde normal. eh, Se reduce el tamaño de las hojas. En los brotes tenemos un brote de color amarillo, un tamaño normal. Tenemos una forma normal también en los brotes. En los frutos obviamente tenemos irregularidades en su forma, son asimétricos. eh, Tienen también una maduración irregular y amarillados en el primero en el ápice. Entonces en las semillas tenemos una semilla de café de color oscuro café, son tamañas pequeñas, de forma irregular. Y nuevamente esto nos va a dar dando cuenta de que nuestro cultivo, nuestra planta se encuentra enferma con esta bacteria. Es bastante difícil de controlar, ya que como lo hemos comentado hace poco, comienza con la agradación del floema y es bastante difícil porque visualmente cuando comienza esta enfermedad no lo vemos en nuestro cultivo. Bueno, en las condiciones climáticas que la favorecen. Como podemos ver en este cuadro, vemos que las temperaturas óptimas para, para esta enfermedad oscilan entre los 24 grados y los 35 grados centígrados, ¿ya? Eh, en el caso de las especies, y tenemos el vector, por ejemplo, el diaforma cítrico, que fue el que conversamos hace un momento, su severidad es muy severa y tiene una muerte del árbol, y ya con otro tipo de vector, con el triaza eritrace, eh, es menos, es menos severa, eh, puede o no causar la muerte del árbol. También tenemos que la temperatura es poco menor a las otras dos, pero en Venezuela como tal, si lo llevamos a ver este punto de vista, tenemos las condiciones climáticas óptimas para que este tipo de enfermedad se propague en nuestro país por las condiciones de trópico que tenemos. En la importancia mundial
tenemos en la parte de la producción, podemos ver desde Brasil, desde un 26% de afectación hasta casi el 100% en China, ¿ya? Tenemos pérdidas hasta el 42% en naranja dulce, hasta el 62% en limón persa y hasta el 17,2% en limón mexicano. Esto en relación a cómo afecta tanto a la planta, pero en este caso estamos hablando de la producción de, de la producción de estos frutos, de estos cítricos. Las alternativas de manejo, ya, es primordial. Tenemos aquí más o menos un cuadro vamos a comenzar con el monitoreo y control de vector. Obviamente monitoreo y eliminación de plagas, teniendo en cuenta la capacitación técnica y la plantación con plantas certificadas que, que podamos colocar. Como tal, como habíamos conversado, no tiene una cura, pero sí la podemos prevenir. ¿Ya? Si tenemos una planta que está infectada, obviamente los productores, algunos que no han podido controlar esta enfermedad, lo que optan es conseguir con sus cultivos, pero ya obviamente la parte de producción o cosecha va a disminuir hasta un tercio de lo que un árbol sano podría rendir. Es vital, primero que todo, tener una capacitación lo mejor posible en su personal técnico y totalmente unido con el monitoreo y control del vector o la plaga. Porque es para poder prevenir la plaga tenemos que hacer monitoreo. Si tenemos un cultivo, no podemos esperar que nuestras plantas presenten la enfermedad para poder actuar. Ya cuando esto ocurra, prácticamente tenemos el 80% perdido. Necesitamos hacer un control, un monitoreo de plagas, donde la sola presencia de los vectores causantes de esta enfermedad se consigan en el cultivo. Debemos hacer las aplicaciones de insecticida correspondientes para realizar el control. Obviamente, aparte de aplicaciones de insecticida, podemos hacer también otra, otro tipo de manejo agrícola, de modo de no aplicar, de no hacer las aplicaciones, pero en este caso, si ya tenemos presencia del vector, lo más recomendable es hacer las aplicaciones correspondientes dependiendo del producto que se vaya a ocupar. Puede hacer de cada 7 días, 14, 24, dependiendo obviamente del producto y del ingrediente activo a ocupar. Pero sí o sí, tenemos que capacitar al personal que conozca los vectores que ocupan, que causan esta enfermedad, que ellos los conozcan, se familiaricen, de modo que cuando hagan sus monitoreos en sus cultivos, el, logren identificar este vector y ya de allí tomar las medidas correspondientes, porque podremos hacer un monitoreo, podemos hacer capturas de insectos y si no sabemos cuál es el vector que causa la enfermedad, pues tampoco estamos haciendo gran cosa. O podemos identificar muy bien el vector, sabemos que ese es el que nos causa la enfermedad, pero si no sabemos o la persona no sabe qué producto o qué aplicar para mitigar, tampoco estaríamos haciendo nada. Y por segundo, necesitamos cuando ingresemos o comencemos a establecer nuestro cultivo, contar con una plantación de plantas certificadas, de modo de que nuestro cultivo esté 100% saludable al momento de la siembra, ¿ya? O si tú vas a comprar, por ejemplo, algún tipo o algún lote, como decirlo así, o 10.000, 15.000, 2.000 plantas, dependiendo de lo que tenga el productor o que quiera ocupar en su área, y nos hacemos de unas plantas que ya vengan infectadas, aunque ustedes visualmente las vean y se vean sanas, podrían tener la enfermedad. Entonces es muy importante también contar
con plantas, si es una siembra desde cero, vamos a comenzar a implementar este cultivo en un campo y estamos comenzando, sí o sí tener las recomendaciones, tener las plantas certificadas. Eh, no vale tener gran cantidad de plantas si no tenemos un gran manejo. eh, Lamentándolo mucho, como estábamos conversando hace unos momentos, hay muchos productores que ya cuentan con este tipo de enfermedad, eh, no tienen una cura como tal y por ende sus niveles de producción van a decaer, tanto en cantidad como en calidad. Entonces es muy importante tener este manejo, lo que es más que todo el monitoreo del vector. Muchas gracias, muy agradecido por el tiempo que me han prestado y cualquier duda me la pueden hacer llegar por el canal de YouTube.